Les voy a mostrar, por ejemplo, yo trabajo con una agencia de booking que se llama Afropix. Y, por ejemplo, estos son reportes como del crecimiento de la audiencia de las listas de correo. Entonces, por ejemplo, Afropix tiene varias listas de correos electrónicos en donde fíjense que ahí ya hay como una división o una segmentación como de esas audiencias. La primera lista se llama universidades. Entonces son programadores de universidades por toda Latinoamérica que quizás se interesen en el contenido que está ofreciendo Afropix para buquear a sus artistas, ¿sí? Y esto ya me da unas estadísticas del comportamiento de los correos electrónicos que se han enviado a esas listas. Me ha dicho que el 25, casi el 26% de las personas que están en esa lista han abierto mis correos electrónicos, lo cual ellos tienen como unos parámetros dependiendo de la industria en la que uno esté. Dicen artes y música está bastante bien. Normalmente el porcentaje o el promedio debería ser sobre el 22%. Y así. Y esto lo que me permite es también crear justamente unas plantillas en donde de una manera súper sencilla, esto es muy fácil también como modularmente yo meter fotos, links, imágenes y después veo eso en mi correo electrónico tal cual como lo estoy poniendo acá. Pero lo que les digo, esto me entrega información. Entonces si yo meto, por ejemplo, esta foto está linkeada, ¿sí? Esta foto está linkeada. Esa foto no está linkeada. Pero si yo puse este video, esto sí es de acá, pero puse un video acá, que es un Tiny Desk ahí, yo sé cuántas personas le den clic a eso cuando yo envío una campaña. MailChimp me lo dice. Me dice, a tal link que usted metió ahí, esta persona le dio clic. Lo cual me ayuda entonces a saber cómo se comportan cada uno de mis correos electrónicos que estoy enviando ahí. Entonces, ¿qué hago con todos estos correos? Básicamente empiezo a construir y a segmentar después quiénes son las personas que están interactuando con mi contenido. Entonces, de hecho, esto tiene algo bien interesante y es que me califica de alguna manera las personas que han interactuado más o menos con esto. Entonces, voy a entrar a esta lista. Y fíjense que tiene unas estrellas acá. Esas estrellas son la calificación que le da MailChimp a esa persona con relación al contenido que yo le he enviado. Entonces, ¿qué puedo hacer después de esto? Entonces, tengo una lista de 100 fans a los que le mandé, y me di cuenta de que hubo 20 que interactuaron mejor con mis correos electrónicos. El siguiente correo electrónico se los mando solo a esos 20, o les mando uno especialmente a esos 20, dándoles como, no sé, oigan, para el próximo show les vamos a regalar una cerveza. ¿Sí? Y motivar como a esos fans a que se conecten muchísimo más alrededor del proyecto. Ese tipo de cosas empiezan a funcionar y por eso les digo que la data es súper importante, como para uno empezar a entender cuáles son los comportamientos que tienen las audiencias. Sí, señor. Hay un reto, es que una vez uno tiene esas bases de datos, pues las tiene que alimentar con contenido. Entonces uno tiene que tener pues una cierta constancia de cosas para comunicar. Entonces, si usted tiene una muy buena base de datos que durante un año que lanzó un disco y lo promocionó el primer sencillo, el segundo sencillo, el tercer sencillo, les hizo live session, les hizo video, les hizo cuánta estrategia se le ocurrió y durante un año usted creó una base de datos, el siguiente año, como suele suceder con los proyectos musicales, no pasa nada porque está triste, está meditabundo, está en proceso de composición, lo que sea. Esa lista pues, se duerme, se pierde. Las personas, lo que dijo al principio César, hay tanta música y hay tantas personas y tantos proyectos musicales intentando hacer lo mismo que cuando uno para, casi que le toca volver a empezar desde cero. Entonces, el doble filo de uno entrar en este, digamos, juego digital es que una de las reglas del juego es que se tiene que estar creando contenido constantemente y ese contenido normalmente es visual. Entonces usted necesita buenos diseños, necesita
o sea, no puede ser que yo mismo no tengo ni idea de diseño, entonces no tengo ni idea de fotografía y tomo unas fotos terribles y escojo mal los colores porque no tengo nociones de eso y mando unas cosas horribles que la gente es como, pues, ¿se entiende? O sea, todo tiene que ser de calidad. Y precisamente esta era digital, pues sí están las plataformas, sí está Spotify, Deezer, etcétera, pero todas finalmente lo remiten a usted una imagen, todas le dejan a usted poner la foto de suya o de su artista, todas le permiten poner la portada del sencillo, del álbum, entonces siempre tiene que estar pensando en que la presentación es supremamente importante. Sí, yo lo veo como un arma de doble filo, porque una vez usted empieza a rodar esa rueda, pues la tiene que seguir rodando y si la para, volverla a arrancar es muy difícil y ahí los proyectos pues se estrellan. Sí, es verdad. Eso es un reto importante como de toda esta vaina. Porque hay algo que es jodido como con este momento de la música que vivimos y es que en últimas todos somos fans de muchas cosas y fans de nada. O sea, hay mucha gente que le gusta muchas cosas pero al mismo tiempo nada. No sé si han hecho el ejercicio de ponerse a ver sus últimas canciones que les han gustado en listas aleatorias que ustedes hayan escuchado en el servicio de streaming que ustedes utilizan. Y se van a dar cuenta de que no conocían un montón de los artistas que están sonando en esas músicas. ¿Sí? Es como, esta canción ni siquiera me acuerdo de quién es. O sea, es como, ¿quién es? Como, ¿por qué me gustó esta canción? Entonces, un poco lo que pasa en este momento con esta condición de la sobreoferta musical es eso. Y entonces yo perder el hilo de comunicación con gente que se haya conectado directamente con mi proyecto se va a volver bien complejo porque quizás alguien ya llegó a tomar mi lugar de inmediato. De inmediato. Fue, no sé, un abrir y cerrar de ojos y se perdió ese impulso que yo tenía. Por eso hay que darle mucha constancia y por eso hay que planear. Esto es de planear un montón. O sea, todas las acciones se tienen que planear muy minuciosamente. Quizás en el camino se puedan alterar cosas que tienen que ser como esas alteraciones son resultado de la ejecución de esos planes. Pero sentarse a escribir los planes, ponerles tiempo y decir quiénes son los que van a actuar en esos planes es lo más sano que uno puede hacer cuando entra como en esta dinámica de crear audiencias a nivel digital. Que es como, sí, o sea, la única forma en la que uno realmente crea audiencias rápidamente hoy en día, ¿no? No todo el mundo se puede estar montando en tarimas de grandes festivales y de hecho aquí en Bogotá y en Colombia carecemos de espacios para ir a tocar con dignidad. Entonces pues uno, ¿cómo puede ir a construir audiencias en esos espacios si esos espacios ni siquiera tienen audiencias construidas si es que existen, ¿no? Entonces pues en teoría lo más sencillo sería pues construir audiencias a nivel digital, ¿no? Y ver eso qué resultados puede darle después a la hora como de tratar de poner la música en un escenario. Entonces, bueno, me había adelantado con esto, pero básicamente es lo que les decía y esto me llevó lo de las listas de correos ahí. Básicamente yo empiezo a identificar quiénes son las personas que se conectan con el proyecto, ¿no? Y la identificación de audiencias se vuelve de alguna manera un ejercicio sencillo que toma tiempo, pero es aleatoriamente y de vez en cuando sentarme a analizar quiénes son las personas que yo no conozco que interactúan con el contenido que yo he compartido, con las listas con los correos que yo he enviado, ¿sí? Y tratar de perfilarlos en mi cabeza, meterme y stalkearlos, ver su foto de perfil y decir como, esta persona es este tipo de persona, ¿sí? Y tratar de identificar qué le puede gustar y qué es lo que le ha gustado lo que yo le he ofrecido. O si realmente solo se topó con esa publicación y fue como hay un like de... Espontáneo. Sí. No, de hecho, para otro amigo que también se llama César, de hecho, al darnos una charla me estaba contando, yo trabajo en la parte de marketing de Páramo, que es Páramo, la productora. Y estaban haciendo precisamente una investigación de mercado para la promoción de uno de los miles de festivales y conciertos que ellos hacen anualmente.
Y lo que él hizo fue literal meterse a la página de los festivales, a la página de los artistas que estaban promocionando, ver cuántas personas eran de Colombia, esas personas de Colombia, meterse perfil por perfil de cada persona, ver cuáles eran los gustos, cuáles eran los restaurantes a los que iba, porque hoy en día en Facebook la gente, o en Instagram, estoy en tal restaurante, estoy comiéndome esto, estoy en clase con César, o sea, hay selfies y hay información para absolutamente todo. Y eso, créanlo o no, es lo que es Big Data. O sea, lo que cuando una empresa grande como Facebook hace con toda nuestra información, cada vez que nos tomamos una selfie porque estamos en la playa o lo que sea, está diciendo a Santiago viaja cada 3 años a un lugar de tierra caliente o no, entonces mande la información de pantalonetas y bronceador para la cabeza, lo que sea. Entonces eso fue literalmente, pero a un nivel micro, lo que el otro César hizo. Y a raíz de eso creó un perfil de cuál era la persona que posiblemente iría a ese festival, que no me acuerdo de qué género musical era, y con eso fue lo que hicieron la estrategia, metiéndose a Facebook y a Instagram a ver los likes y las preferencias de cada uno de básicamente nosotros. Y eso se aplica para jazz, merengue, lo que sea. Todo el mundo está constantemente publicando. Sí, así es. Sí. Sí, el siguiente ejercicio después de hacer como todo ese stalkeo, y claro, es que pues Big Data es como si ustedes cogen una cantidad grande de datos, eso es como Small Data, sí, ¿no? Como meterse ahí como a mirar cada uno y perfilar a esas personas y uno entender como quiénes son, me lleva después a decir como listo, estos 10 o 20 o 100 o los que sean, están interactuando con recurrencia en mi contenido. Facebook ha empezado a sacar unas herramientas ahí como interesantes y a veces funcionan, pero por ejemplo cuando ustedes tienen un perfil de artista y hay personas que han interactuado mucho, les pone un badge que dice Top Fan. No sé si alguno se ha topado con eso en alguno de sus Top Fans, quiere decir que es gente que interactúa recurrentemente con el contenido que uno está compartiendo. Y eso es una segmentación que ya está haciendo Facebook por uno. O sea, es como, uy, estos manes ya me hicieron el favor de decirme quiénes son esas personas que están interactuando. Y ahora como usuario a mí me llega como, ¿quieres ponerte el badge Así de es. Top Fan porque le das a tal página? Así es. Y uno piensa como, wow, soy Top Fan, sí. Le están sacando más datos. Sí, obvio. Por supuesto. Y esa segmentación me lleva también a definir dónde están esas personas. O sea, esto es súper clave también. Por eso tratar de identificar y de obtener la mayor cantidad de información como de en dónde están. ¿Qué pasa si, y esto es una pregunta, alguien respóndamela, hago un post y me di cuenta de que 250 personas le dieron like en Tunja? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, alguien respóndale. ¿Su merced qué dijo? Es eso, tiene que irse a tocar a Tunja. Ya sabe que hay 250 personas que les gusta su música. Me voy para Tunja y hago un show. Y me di cuenta de que 300 les gustan Armenia. Y bueno, tengo que ir a buscar a esa gente, ¿no? Para eso es que sirve realmente esta vuelta. O sea, como los datos funcionan es para eso, ¿no? Para uno saber dónde están y quiénes son esas personas. ¿Sí? Sobre todo saber si es gente que está dispuesta a pagar 35.000 pesos por ver mi show, o solo puede pagar 15.000, o puede pagar 10.000 y una camiseta, ¿sí? Porque quiere ese tipo de cosas. Para eso es que funcionan los datos. Entonces, la data, y esto es como lo más interesante de toda esta vuelta, hay un montón de compañías que se han dedicado como a simplificarnos ese ejercicio de identificar datos y de poner en contexto las interacciones que estamos teniendo a nivel digital con la audiencia, ¿no? Entonces, el primero, que desgraciadamente lo compró Pandora recientemente, entonces está entregando solo muchísimos datos para Pandora, pero pues sigue siendo útil porque mide otras cosas, se llama Next Big Sound. Son justamente eso, unos chicos que hacen Big Data, enfocándola particularmente en Pandora, pero pues entregan información de otras redes.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo con Next Big Sound básicamente? Yo puedo empezar a hacer benchmarkings o comparaciones entre artistas dependiendo del mío, en dónde estoy. Estos en particular, por ejemplo, a ver, Soy Emilia y Jonah Camacho hicieron una colaboración recientemente con la que yo estuve vinculada ahí. Entonces yo quería entender un poco dónde estaban las audiencias, dónde se estaban cruzando las audiencias de ellos dos. Básicamente los metí acá y esto me permite comparar en dónde se encuentran ellos. Jonah es un chico con una presencia digital interesantísima y se mueve, se desempeña bien en Spotify y en Apple Music. Por eso de alguna manera lo escogimos, ¿no? Esto fue una sentada con Emilia a decir como, bueno, cuál es el artista que nos puede servir para arrastrar un poco este contenido que queremos crear, y surgió él, ¿no? Básicamente esto fue a punta de sentarnos y analizar un poco todos estos datos, ¿no? Su comportamiento en Twitter, Facebook, antes esto daba Instagram, ya no. Pero básicamente lo que ustedes hacen cuando abren una cuenta de Next Big Sound es que cogen cada uno de las redes o de los canales que ustedes pueden alimentar, lo alimentan y esto en 8 días ha cogido toda la data durante ese tiempo y ya les está botando información. Obviamente, entre más tiempo pase, se va a alimentar muchísimo mejor la máquina para entregarles la información. Obviamente los Google Analytics son súper útiles. De hecho, si ustedes entran, cuando ustedes conecten su cuenta de Google, si la llegan a hacer y ponen su dominio y todo esto, pueden conectar una cuenta de Google Analytics y esto les va a ofrecer una información súper detallada de las personas que están llegando a su sitio web. Su ubicación geográfica, la demografía, cuántos hombres, mujeres están entrando, con qué contenido están interactuando en su página web también. Se vuelve bien útil. ¿Qué más hay acá? Los insights de Spotify, cuando ustedes empiezan a distribuir música en streaming y tienen un perfil de Spotify para artistas, pues esto les empieza a entregar data también. Eso también es algo que se tienen que fijar a la hora de buscar su agregador o distribuidor digital, que es el que les va a subir la música a Spotify, a Deezer, a Tidal, todas las 10.000 que existen. Y es que hay algunas, no sé si todas, pero pues las dos que yo conozco, les botan esa información precisamente segmentado y les dicen en qué país están consumiendo. Entonces aparece el mapa del mundo y ustedes van scrolleando encima de cualquier país y uno se da cuenta que, oiga, en Rusia nos están oyendo 100 personas, porque claro, ni idea, pero nos están oyendo allá. Y lo mismo con todo, o sea, a nivel mundial. Y esto antes solamente, antes de la era digital, lo podía hacer uno básicamente en un concierto, mirando más o menos cómo era la gente que estaba en el concierto. Así era la manera pues, tradicional, porque como más. Ahora que uno tiene todas estas herramientas, pues Spotify es muy pila en eso, y ella misma todo su, ¿cómo se llama? Ecosistema digital de dónde lo están oyendo uno. Las agregadoras, pues yo que trabajé en CD Baby tiene una muy buena plataforma donde uno puede saber exactamente toda esa información. No sé, pues las otras, TuneCore sé que también lo tiene, pero pues... Sí, todas. Bueno, O la mayoría tienen cosas buenas, sí, es verdad. Sí, esa es una decisión importante a la hora de tomarlo, o sea, como qué tan bueno es el backend de una plataforma con la que uno está distribuyendo, o sea, qué tanta información me está entregando el desempeño de lo que yo estoy haciendo, porque no es solo el desempeño de la música, sino pues ahí está mi plata, ¿no? Entonces, cada una de esas reproducciones si realmente está generando lo que es. Bueno, así se ve un Spotify para artistas, y aquí uno puede empezar a determinar muchas cosas dentro del comportamiento de su música. Estos son los últimos 28 días de este artista que se llama Sinego, que es un amigo con el que yo trabajo, pero pues estos son sus comportamientos desde que empezó a subir música en Spotify, que habrá sido este día, octubre... Viernes 7 de octubre. Viernes 7 de octubre, exactamente del 2016. Nada, fíjense, si ven esto, ahí ustedes pueden empezar a interpretar también cómo la gente está escuchando su música en Spotify, ¿sí?
Solo el 5% de toda esa audiencia está llegando al perfil del artista a decir como play desde ahí, ¿sí? Como buscaron y llegaron al perfil del artista a darle play desde ahí. El 39% de esta gente está escuchando desde música que ellos mismos guardaron, ¿sí? Guardaron la canción y la escuchan desde ahí. Listas de otros creadores, gente que crea listas como independientes y pone la música en esos espacios. Las listas editoriales se llaman, no, perdón, personalizadas son las listas algorítmicas. Su lista de Discover Weekly, sus daily mixes, su radar de novedades. Esas listas son las listas algorítmicas de Spotify, que son súper valiosas porque en cuanto haya más recurrencia del uso de una canción en un usuario, más posibilidades hay de que entre música de ese artista dentro de las listas algorítmicas de un artista a ese usuario. Las listas editoriales, claramente, fíjense esta comparación, por ejemplo, en donde un artista como Soy Emilia, justamente, no ha tenido como ese nivel de engagement con sus fans, ¿no? Pero fíjense lo que ha hecho la parte editorial, que eso es básicamente que en Spotify les guste la música y lo metan en listas relevantes y le den play. Esto es lo que está, y la mayor cantidad de sus reproducciones están ahí. Da datos demográficos, hombres, mujeres, entre qué rangos de edad. Otros artistas que escuchen, esto es súper valioso. Justamente cuando hicimos ese benchmarking dijimos como que otros artistas que escuchen a Emilia pueden funcionar para nosotros hacer una colaboración. Entonces están todos estos chicos, aquí no está John allá, pero les voy a mostrar ahorita dónde está. ¿En dónde están escuchando? Claramente, México es una mentira, no se dejen engañar. México tiene 4 veces la audiencia de Colombia en Spotify, entonces es como si fuera la misma cantidad. Es mucha la gente que utiliza Spotify en México. De hecho, el crecimiento de Spotify en México ha sido más grande que el que ha habido en ciudades o países o ciudades y sectores como Nueva York, como incluso en Canadá. Ha crecido más en México que en países como Canadá. Entonces, la audiencia es muy grande, ¿sí? Es gigantesca. La gente consume muchísimo allá y Spotify tiene una penetración muy alta. Pero si ustedes se van a otras plataformas a ver cómo se comporta la música realmente en esas otras plataformas, en México no es tan alta. Entonces, esto también puede ser un poco engañoso. Bueno, geográficamente les dice cuáles son las ciudades en donde están escuchando la música. Esta herramienta se vuelve bien interesante a la hora de entender Spotify, sobre todo si uno quiere que Spotify sea como el centro de las reproducciones de la música en digital, que a mi parecer en este momento debería serlo. Sobre todo porque si uno hace un buen desempeño, por ejemplo, Juanita, todas las artistas con las que yo he trabajado, esa es la única que Spotify le ha ofrecido un deal directo de distribución, ¿sí? A raíz de ese desempeño que tuvo la música el último semestre del año pasado, como con todas las actividades que hicimos, Spotify le mandó una invitación para que distribuya su música directamente con ellos, no a través de un distribuidor. Lo que quiere decir que todo lo que se genera a través de Spotify, el 100% va para ella, y pues obviamente va a tener una posibilidad de entrar en unas listas como muchísimo más poderosas. Entonces vale la pena como meterle la ficha ahí, porque si uno le va bien, pues lo pueden presentar ahí en estas vainas. Eso también tiene que ver con, yo les contaba, no me acuerdo en cuál de los dos grupos, creo que en el de la mañana, el caso de Mavilan. Es esta chica del Chocó que vive en Medellín y hace hip hop, y yo les contaba que pues, una chica negra, es lesbiana, lo cual la sitúa como en un nicho, pero la música es absolutamente bestial y todo eso como que la empodera. Todo eso, que la música sea efectiva, que las letras sean efectivas, quiero decir que conectan, o sea que es buena música, etc. Son buenas letras. Que Deezer se haya acercado a ella y le haya propuesto ser un artista Deezer Next, es decir, que ven un potencial en la reproducción de sus músicas en la plataforma y dicen, no sé, por decirlo en palabras muy, muy sencillas, nosotros creemos que esta chica orgánicamente puede llegar a 100.000 reproducciones, pues vamos a hacerla Next para que llegue a 500.000 o 1.000.000, o sea, es empujarla, y eso mismo es esto que hace Spotify. Identifica un artista que está ¿cómo se dice eso? Comportándose bien en la plataforma, entonces dice, bueno, Emilia puede llegar a tanto, entonces lo que vamos a hacer es que llegue a mucho más. Eso es una conversación mucho más grande, y es
como como el monopolio de la distribución antes estaba en las disqueras, porque tenía la distribución física, con la era digital, pues lo que ha dicho César durante esta charla, pues eso nos llega a nosotros. Ya el independiente tiene cómo acceder al mundo, antes no. Eso está llevando a que estas plataformas como Deezer, sobre todo Spotify, OneRPM, que es una agregadora en una plataforma, se están empezando a comportar como sellos disqueros. Entonces, yo lo que aventuro mi pensamiento es que en un futuro ya no van a ser las tres majors, que no les vale que sepan cuáles son. ¿Sí saben cuáles son las tres majors? Universal, Warner y Sony. No van a ser solamente esos tres grandísimos multinacionales sellos disqueros, sino que a lo mejor otra vez van a volver a ser 5 o 10, y esos otros sellos disqueros sean OneRPM, CD, TuneCore, Deezer, etc., porque están empezando a salirse del digital. No sé si ustedes vieron, en Transmilenio había vallas de Spotify promocionando artistas y la plataforma, había bucoles. Eso es salirse del digital y entrarse en el BTL de la, digamos, publicidad tradicional. Esas son acciones de disquera. Sí, total. Sobre todo que, pues claro, un poco el negocio de Spotify es bueno como es muy malo.